les bendiga. ¿Cuántos todavía siguen glorificando al Señor? Es bueno y grande en misericordia nuestro Salvador, amén. A pesar de tantas cosas y de tantas situaciones, sabemos que todo el Señor lo hace porque Él tiene un propósito, amén. Propósito con nuestra vida, propósito con todo lo que somos y hacemos. Así que sigamos creyéndole a nuestro Salvador, amén. Él es bueno y grande en misericordia. Alabamos a nuestro Dios y sigamos orando. Recordemos que hay mucha necesidad de oración, muchos hermanos con necesidad, muchas situaciones difíciles, enfermedades, escasez, en fin, muchas puertas que necesitan ser abiertas y para eso necesitamos estar orando. Amén. Y oremos porque hay mucha necesidad, hermanos, de volver a viajar a San Juan de Urabá. Hoy hablé con el pastor Alejandro y me decía, pastor, ¿usted no tiene por ahí viaje cerca para estos días? No, por ahora no, porque se requiere dinero. Necesitamos dinero para poder viajar, para poder ir allá, para poder bendecir a los hermanos. Ahí tenemos algunas cosas guardadas que es para llevarles o enviarle a los hermanos. Bueno, estamos orando por eso. Pero particularmente yo quiero motivarlos a que oremos de manera específica, hermanos. Necesitamos, no por lujo, necesitamos, porque hay necesidad de estar yendo a San Juan de Urabá, que el Señor en su gracia soberana nos provea un vehículo. Sabemos que no es cualquier carro el que necesitamos para ir allá, porque la intención es ir a San Juan y de ahí subir a la vereda donde está la iglesia, y obviamente tiene que ser un buen carro porque eso es un lodazal arriba, o sea, es muy liso cuando llueve. Y el pastor me decía hoy, hermano, todas las noches llueve y en el día hace un calor que... Pero cuando uno va a San Juan necesita un vehículo que sea bueno, ¿cierto? Que sea un 4x4 para poder subir a la vereda, un carro bueno, un carro que tenga buena fuercecita y que tenga alientos, ¿cierto? Necesitamos que el Señor nos provea, que nos bendiga, pero entonces Él quiere que oremos. Él quiere que como iglesia nos unamos, que oremos para que el Señor entonces en su gracia escuche y nos conceda ese vehículo que necesitamos para poder estar yendo a visitar los hermanos allá que tienen necesidad de que los apoyemos, de que sigan siendo instruidos y muchas otras cosas. Amén. Oremos y que sea conforme a la voluntad de nuestro Salvador. Y asimismo sigamos orando por ellos, por los hermanos, el pastor, la iglesia, y por todos los pastores y los servidores y la iglesia en cada una de las sedes que tenemos, y asimismo por la iglesia a nivel general. Amén. Y como decía el hermano, oremos también para que el Señor siga bendiciendo a Juan Pablo. Él dice que él es parte de esta iglesia, no ve la hora de volver, pero es el Señor quien le va a abrir la puerta para que Él regrese y para que sigamos trabajando conforme a lo que el Señor determine. Amén. Vamos a ir en esta noche a la palabra del Señor, el Evangelio de Mateo capítulo 9. Y vamos a estar leyendo un pasaje que nos va a conducir a que meditemos y a que reflexionemos en algunas cosas que necesitamos tener siempre en cuenta, que no pueden pasar de nosotros. Y entonces el Señor nos quiere una vez más recordar algo glorioso y maravilloso a través de esta historia que hoy nos presenta. Amén. Una de esas historias que uno dice, bueno, miremos, esto está bueno. A ver qué es lo que el Señor nos enseña. Mateo capítulo 9, y vamos a estar leyendo los versículos desde el 9 hasta el 13. Amén. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, nuestro Señor, nuestro grandioso Dios, a Él sea la gloria. En el nombre del Hijo, nuestro maravilloso y grandioso Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y la iglesia dice, amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos,
dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor y Dios, una vez más estamos aquí reunidos, congregados como tu iglesia, porque en tu misericordia y en tu soberanía así determinaste. Gracias por llamarnos, gracias por traernos una vez más. Gracias por congregarnos, bendito Dios, para animarnos los unos a los otros, para que juntos, en un mismo sentir y en un mismo espíritu, te demos toda la gloria, la honra y la alabanza, y para que asimismo recibamos de tu maravilloso consejo, de tu palabra, que traes para nosotros nuestro aliciente, nuestra inspiración, nuestra formación, nuestra instrucción, nuestra exhortación. Todo viene de parte de tu palabra, así que te rogamos, Señor, que por medio de ella nos hables, nos instruyas y nos conduzcas a mirar y a evaluar tu amor, tu fidelidad, tu misericordia y la nuestra. Que seas tú, Señor, por medio de esta palabra, llevándonos cada día más a mirarnos y a mirarte a ti, mirar tu grandeza, mirar nuestra bajeza, mirar tu santidad, mirar nuestra corrupción y ver que aún así tu misericordia está extendida sobre nosotros. Gracias, Señor, por reunirnos para hablarnos con el propósito de enseñarnos a seguir adelante caminando conforme a tu propósito. Y asimismo te rogamos que nos des sabiduría, discernimiento y el anhelo, el deseo y la fuerza para llevar a la práctica todo lo que tú nos enseñes hoy a través de tu palabra, porque es nuestro clamor en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos en esta noche lleva por título un llamado a aprender misericordia. Un llamado a aprender misericordia. Cuando nosotros miramos los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo, podemos ver que allí nos muestra una colección de historias milagrosas. Hay varias historias de varios milagros grandiosos que el Señor manifiesta aquí. Entonces, en estos capítulos, Mateo reúne una colección de historias milagrosas diseñadas específicamente para mostrar que sin lugar a dudas el Señor Jesucristo era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Para mostrar verdaderamente que Él era el Mesías y que Él obraba en el poder de Dios. Totalmente para eso fue. Y justo antes de llamar a Mateo, nosotros vemos que Jesús hace la curación de un paralítico que estuvimos viendo justamente el domingo anterior. La sanidad de este paralítico que bajaron por el techo. Y al principio sabemos que el Señor Jesucristo inspiró una controversia en aquellos que estaban en ese lugar, justamente cuando el Señor emitió estas palabras al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aunque el hombre ni siquiera se arrepintió de sus pecados, él ni siquiera confesó sus pecados, aún así el Señor perdonó sus pecados, pero los escribas estaban ofendidos por las palabras de Jesús. En más, ellos dijeron que Jesús estaba blasfemando, porque Él estaba queriendo ocupar la posición de Dios, a lo cual el Señor Jesucristo mostró con toda claridad que Él no era ningún blasfemo, porque no solo perdonó los pecados de este paralítico, sino que también con su poder y su autoridad le dijo a él: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mostró su poder y su autoridad. Entonces vemos en el versículo 9, aquí de este pasaje que acabamos de leer, que dice que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Pasando Jesús de allí. Esta es la frase que nos sirve como una transición entre la historia anterior y la historia que viene. ¿Cierto?
Es lo que nosotros vemos. Hay una frase específica que el Señor nos menciona aquí. Entonces, ¿cuál era la historia anterior? La sanidad del paralítico. Y entonces, pasando de allí, de ese lugar donde estaba, entonces él pasa hacia otro lugar y va caminando por la calle como era habitual en Jesús. Si usted se da cuenta, cuando el Evangelio de Marcos comienza, el Señor Jesucristo va por ahí caminando por la playa. No quería broncearse, ni estaba buscando qué comer, ni buscando una cómoda silla para recostarse a tomar el sol, ni broncearse. Él estaba buscando a quienes llamar para su servicio. Y entonces aquí habitualmente vemos de nuevo al Señor saliendo de esta casa donde Él estaba predicando la palabra y donde providencialmente vinieron estos 4, trajeron al paralítico e inmediatamente el Señor una vez más mostró quién era Él. Y este hombre salió caminando a su casa, glorificando al Señor, y todo el mundo se quedó asombrado. Y luego de esa historia, vemos que el Señor sale y entonces va por allí y nos dice que Él entonces iba caminando y se encontró a un hombre. Sabemos dónde estaba Jesús. Bueno, el Evangelio de Marcos nos ha dicho que estaba en la ciudad de Capernaum, ¿cierto? Y Mateo más adelante pues nos va a confirmar eso mismo. Entonces sabemos y podemos creer y entender que esta historia sigue allí mismo, en la misma ciudad. Allí es donde está aconteciendo todo esto y el Señor sale de allí. Pero cuando vemos que el Señor viene y llama a Mateo y le dice que le siga y él inmediatamente se levanta y lo sigue, podemos ver el tremendo lío en el que el Señor Jesucristo se estaba metiendo aquí. ¿Por qué? Únicamente porque quiso salvar a un hombre como Mateo. ¿Por qué lo llamó a él? Las Escrituras declaran que cuando Jesús hizo el llamado a Mateo y le dijo, ven, sígueme, la respuesta de Mateo no fue como la de muchos de nosotros. Bueno, vamos a esperar a ver, cuando arregle tal cosita, cuando solucione aquello, pastor, yo sé que el Señor me está llamando, pero Mateo no vio un pero. Mateo se levantó de inmediato y lo siguió. Él dejó su trabajo, un trabajo que tradicionalmente era falto de honradez, pero dejó ese trabajo falto de honradez para seguir a Jesús. Tremendo. Abandonó un trabajo supuestamente cómodo, porque pues dentro de sí era cómodo, él solo cobraba el dinero. Solo cobraba el dinero. Pero abandonó un trabajo cómodo, pero encontró la salvación de su alma. Perdió de ganar buenos ingresos, bastantes ingresos, pero encontró el mejor empleo que podía él anhelar en su vida. No, y no solo eso, el mejor salario. El mejor salario y algo mejor aún. ¿Sabe qué encontró? El mejor jefe. El mejor jefe que mejor paga. Se encontró con el Señor Jesucristo. Y entonces, aparte de ello, en este pasaje nosotros también podemos ver a los enemigos de la misericordia. Enemigos de la misericordia. Ahora, en el tiempo del Señor Jesucristo, ser un cobrador de impuestos era lo peor. Era lo peor de lo peor. Porque eran ladrones, ellos cobraban los impuestos. Entonces eran ladrones, estafadores, eran lo peor. Y dicen las Escrituras que estos hombres comenzaron a sentarse a la mesa con Jesús. Ahora escuche, de manera natural, ¿quiénes eran los cobradores de impuestos? Judíos. Eran de la nación, eran judíos. ¿Quién era Jesús? Judío también. ¿Quiénes eran los fariseos? Judíos también. Pero era algo insólito y por eso era detestable que un judío mismo sirviera a los romanos cobrándole impuestos a su mismo pueblo y que ellos se llenaran de dinero a costillas del mismo pueblo. Para el pueblo, para los fariseos, esta gente no valía nada. Eran perversos, completamente perversos. Entonces,
Dice que los judíos tenían la costumbre de no sentarse con ningún publicano ni con ningún pecador, con ningún cobrador de impuestos. Todos los miraban a ellos como alguien que era, ellos los veían a los cobradores de impuestos como gente despreciable. No los querían para nada, los menospreciaban completamente. Ahora, esto pasó hace miles de años atrás, hace varios miles atrás, en la época del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Sigue pasando hoy. ¿Y sabe dónde? En la iglesia. Pastor, ¿en la iglesia hay cobradores de impuestos? No, pero hay enemigos de la misericordia. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Sí. Enemigos de la misericordia de Dios están dentro de la misma iglesia. Tristemente. Tristemente. Dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay en la iglesia gente que menosprecia a otros. Tristemente es así. Hay personas que miran a otros de la misma iglesia como con fastidio. Ahora, cuando alguno comete un error, Dios mío bendito, el pastor puede ser el mejor de la tierra, puede amar la iglesia, predicar la sana doctrina, puede estar enseñando, interesándose en todos los hermanos de la iglesia y tratando de ayudar a uno y al otro, y de repente el pastor comete un errorcito así, ¡ah!, la catástrofe más grande de la tierra. Y en vez de venir al pastor, en vez de unirse y bendecir al pastor, ahora si un hermano cae, o una hermana o cualquiera, en vez de buscar por pura misericordia, bendecir y ayudar para que el hermano, la hermana o el pastor se levante, se le vienen como una avalancha encima y lo quieren despedazar. Enemigos de la misericordia. En la iglesia estamos llamados a edificar, no a destruir. Y hay muchos en la iglesia que en vez de edificar, destruyen. Pastores, hermanos, predicadores, evangelistas, gente hermanos, que en vez de ser instrumentos para bendecir, destruyen. Vaya, mire usted hoy en día los horrores que se cometen. Un pastor cae en adulterio, en fornicación o en cualquier cosa. ¿Dónde es la primera parte que sale? En las redes sociales. Yo no sé si es que los pastores no han entendido que los asuntos, según la Escritura, de la iglesia se tratan en la iglesia. No se tratan públicamente. Y no estamos hablando de acolitar o alcahuetear el pecado de una persona en la iglesia, llámese pastor, líder o oveja, no importa. No estamos llamando de acolitar el pecado, alcahuetear el pecado, pero tampoco estamos supuestos a exponer las cosas que deben tratarse como iglesia y dentro de la iglesia hacia afuera. ¿Sabe qué hace eso? Desprestigia el evangelio, deteriora el evangelio y deja por el suelo la imagen de Cristo mismo. Pasa, pastores tienen sus problemas, sus situaciones, sus circunstancias. Yo soy enemigo de que un pastor esté debatiéndose por las redes sociales con otro, con aquel o con el que predica o el que no. Soy enemigo de tal cosa. Eso no es misericordia. Se exponen pastores, se exponen a la luz. Eso no debe hacerse, hermano. Ahora, se expone un pastor que tuvo una caída, sea adulterio, sea fornicación, lo que sea, y todos los cristianos y el mismo mundo se le van encima y lo tachan de la peor manera. Esos se llaman enemigos de la misericordia. Esos no saben lo que significa lo que el Señor dice, misericordia quiero. Nosotros estamos llamados a tener misericordia por los demás. Pastor, ¿por qué? Porque Él la tuvo de usted y de mí. Porque estábamos perdidos, porque íbamos camino a la condenación y Él en su gracia y en su misericordia nos dijo, ven, sígueme, como a Mateo. Pero hay muchos que se les ha olvidado que el Señor les dijo, ven, sígueme, que estábamos perdidos, que estábamos caminando al infierno, pero que el Señor en su gracia envió a su Hijo a morir en la cruz para librarnos a nosotros del infierno. ¿Quiénes somos nosotros para atacar a aquellos que están en la iglesia y caen? No estamos llamados para atacar, sino para levantar. Pero hay enemigos de la misericordia.
Cuando alguien cae en la iglesia necesita que lo levanten, no que lo critiquen, no que lo señalen, no que murmuren. Hay es que acudir a ser instrumentos para levantarlo. Porque se trata de amor y misericordia. Pero muchos, en vez de ayudarlo, se le van encima. Se le van encima. Usted no sé cuántos de pronto han visto esos partidos de fútbol americano. Va alguien y va tratando de ganar y lleva la pelota y va a alta velocidad, va corriendo y está tratando de llegar y llega uno y se le tira encima, ¡pa! Y enseguida todo el equipo, ¡pa! Encima. Lo aplastan. Así hay muchos cristianos en la iglesia. Alguno cae de la gracia, alguno tiene un error, alguno comete un pecado y toda la iglesia se le va encima como una avalancha. No para tratar de ayudarlo, hermano, venga, mírele. No. Para acabar de destruirlo. Qué pecado tan triste. Y nosotros vemos en este pasaje que esos pecadores que todos aborrecían, la élite de los espiritualoides de la época, y dice el pasaje que Jesús come con ellos. Versículo 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Sabemos nosotros entonces que Mateo no era un pobretón, que Mateo era un recaudador de impuestos y tenía buen dinero. Y a Mateo se le ocurrió la grandiosa idea de invitar a comer a Jesús. Bien, pero no solo invitó a comer a Jesús. Dice que, ¿qué fue lo que leímos aquí en el pasaje? Dice que estaba sentado a la mesa. Dice, he aquí, mire la frase, muchos. Mire la frase, he aquí que muchos publicanos, y también dice, y pecadores, que habían venido. O sea que Mateo no solo invitó a Jesús a comer, no solo invitó a los discípulos a comer, sino que hizo un llamado a otros cobradores de impuestos, a otros publicanos y pecadores. Y ellos habían venido justo a la casa, y dice que se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Usted sabe lo que significaba eso? Ahora, cuando nosotros apreciamos el pasaje, dice que los fariseos se enojaron y le dijeron a los discípulos, o sea que lo que podemos apreciar es que la comida no era en un lugar cerrado. A lo que podemos apreciar, había acceso a las demás personas. No sé si de pronto se enojaron porque no los invitaron también. Ellos se enojaron bastante. Ellos no concebían sentarse con publicanos, con pecadores a comer jamás. Pero vemos que Mateo encontró lo que ustedes y yo hemos encontrado, misericordia de parte del Señor. Ahora, lo que él encontró no lo guardó para sí mismo. Hizo un gran banquete, porque si dice que eran muchos, no les compró arroz con huevo. No, ni aguapanela con pan. Hizo un gran banquete, porque las personas que iban eran gente que también tenía dinero, pero, escuche, él sabía que había alguien allí a quien él quería honrar y se llama Jesús. E hizo un gran banquete y todos se sentaron a la mesa. José comía con ellos. Él no desechó a ninguno, al contrario. ¿Usted sabe lo que significaba que un judío se sentara a comer con otro? Públicamente estaba diciendo que aprobaba a esa persona. Eso era un escándalo. Jesús, un maestro como se hacía llamar, un judío sentado a la mesa con esta gente, significaba yo estoy aprobando a esta gente, yo quiero participar con ellos. Públicamente los estoy abrazando como mi familia. Eso era un escándalo. Eso era un escándalo. Y sabe, no hay peor escándalo que diga que el Señor a usted y a mí nos ha abrazado como familia. Que a usted y a mí nos vio siendo pecadores, perdidos, que éramos malos, perversos, que no buscábamos a Dios, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios mismo. Y Él viene y dice, ven, sígueme, vamos a cenar juntos. Hermano, eso es un milagro. Pura misericordia de Dios. Y a veces nosotros estamos aquí en la mesa del Señor e indiferentes a nuestras familias.
e indiferentes a los de afuera, e indiferentes a los mismos hermanos de la iglesia, porque no sabemos lo que significa misericordia. La queremos para nosotros, no la queremos experimentar, por lo tanto no la damos a los que la necesitan. Mientras que Jesús se sienta con pecadores. Jesús está sentado a la mesa comiendo, hermanos. Él estaba ahí. Ahora, usted se puede imaginar qué estaba haciendo Jesús allí sentado con todos estos publicanos y pecadores. ¿Se imagina usted de qué estarían hablando? Yo no me imagino que hubieran estado hablando del partido de fútbol de la semana anterior. Tampoco estaban hablando de cuál era el último ¡wow! De la moda. Conociendo a Jesús, suponemos que Él debería estarles hablando, presentando el mensaje de salvación para sus almas perdidas. Él no estaba diciéndoles cualquier cosa. Hablándoles acerca del arrepentimiento, el perdón de pecados y su misericordia para ellos. La misericordia que Dios tenía para ellos. Ellos que eran publicanos, que eran pecadores. Ellos que les prohibían entrar a las sinagogas y al templo. Ahora Jesús dice, no, ustedes ahora no tienen prohibido. Escuchen, ahora lo mejor de todo es que ustedes pueden acercarse a Dios mismo por medio de mí. Les prohíben entrar a la sinagoga y al templo, pero yo ahora les doy la posibilidad de que estén en la misma presencia de Dios, Él mismo. Y no fue lo mismo que hizo con nosotros. A usted y yo ya no tenemos que esperar a que alguien vaya al Señor y usted esperando afuera. Pastor, ore por mí, por favor, pídale al Señor. Usted también puede orar y pedirle al Señor. Oramos unos por otros, sí, pero usted no tiene la necesidad de decirle al pastor, pastor, ore por mí que necesito, y sentarse en una silla a esperar a ver qué le dijo el Señor al pastor. No, usted puede acercarse a Él por pura gracia, por pura misericordia, porque Dios a usted lo trajo directamente a la presencia viva de Él, sin merecerlo, sin pedirlo, sin buscarlo, solo por gracia, solo por gracia. Él estaba compartiendo el mensaje de salvación, pero los fariseos se enojaron. ¿Y sabe qué hicieron? Comenzaron a criticarlo. ¿Qué pasa en la iglesia cuando alguien comete un error? Lo primero que surge es la crítica, el señalamiento, el juicio. Eso hicieron estos hombres. Empezaron a decir, si este hombre verdaderamente fuera un maestro, un profeta, no se sentaría con estos pecadores. Empezaron a señalarlo. Tremendamente. Porque ellos decían, estos pecadores no son merecedores de nada. Están perdidos. No merecen absolutamente nada. No valen nada. No vale la pena. No merecen salvación. Para ellos era eso. Para Jesús no. ¿Sabe? Ellos no tenían misericordia. Usted no se imagina el tremendo lío en el que usted y yo nos metemos con el Señor por no tener misericordia. Porque la hemos recibido. Porque la hemos recibido. Yo no sé si usted se ha dado cuenta o sabe de un hombre de la antigüedad, a ese que muchos dicen que lo sacaron de una ballena. No dice un gran pez, no dice palabra ballena, un gran pez. Y peces grandes hay muchos. Y Dios ha creado grandes peces. Usted no sabe el problema en el que se metió Jonás, porque Jonás no quiso ir a Nínive. Porque Jonás no tuvo misericordia. Porque Dios tenía misericordia y quiso mandar un mensaje para salvarlos. Y Jonás dijo, no, yo no voy para allá. Jonás, ve a Nínive. Sí, Señor. Y arrancó obedientemente a Tarsis. Y Dios dijo, sí. ¿No tienes misericordia? Bien. Te mandé a Nínive. Y vas para Tarsis. Bien, voy a mandar transporte para ti. Te voy a mandar a recoger porque vas a ir a Nínive. Y él iba en barco y lo bajó del barco y lo llevó en un pez. Ese es Dios. Y el pez le dio como cólico y lo expulsó en Nínive. Mire la gloria de Dios.
Jonás se fue a otro lugar, se fue para otra parte. El Señor le dijo, no, es a Nínive a donde tienes que ir. Sí, Señor. Nínive para allá y se fue para acá. Y dijo, tranquilo, igual a Nínive vas a ir a dar. Te vas en barco, yo te mando en pez. Y al igual fue. Escuche, Jonás se metió en un lío con Dios y casi hacía ahogar un montón de gente en el barco. Jonás se dio cuenta y dijo, no, tírenme al agua. Entonces imagina todo, ¿cómo así? ¿Tirémoslo al agua? ¿Tirémoslo al agua? ¿Tirémoslo al agua? Sí, tírenlo al agua, vamos a morir abajo. Tranquilo, cayó al agua y ya lo estaba esperando el transporte. Ese es Dios. Hermanos, nos podemos meter en un lío con Dios porque no tengamos misericordia de aquellos que están perdidos, cuando no tenemos misericordia del que cae, cuando la misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros no la tenemos, hermanos, nos metemos en un lío con Dios. Dios quería darle su misericordia a los sirios, Jonás los aborrecía. ¿Se está dando cuenta? Dios quiso demostrarle su misericordia y lo hizo. ¿Sabe qué significa eso? Aunque usted y yo nos opongamos, Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Aunque usted se oponga, Dios va a cumplir lo que se propuso, porque el soberano es Dios y no nosotros. Así nos lleve con la cabeza en la mano. Pero Él cumple su propósito. ¿Sabe por qué en muchos lugares hoy no se tiene misericordia de nadie? La respuesta es sencilla, porque no hay amor. Estos que no tienen misericordia, no lo tienen porque no tienen amor. ¿Sabe por qué? Porque aunque están en la iglesia, porque aunque vienen a la iglesia, porque aunque escuchan la predicación de la palabra, aunque dicen soy cristiano, no han podido experimentar el amor de Dios en sus vidas. Dios los ha querido salvar, pero no han podido experimentar el amor de Dios en sus vidas. Y cuando no hay amor, no puedo tener misericordia. Cuando el amor de Dios, cuando yo no he podido experimentar el amor de Dios, no puedo tener misericordia. Necesitamos experimentar el amor de Dios. Cuando usted mira al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corintios, en el primer capítulo, en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 13, del versículo 1 al 8, ¿cuál es el tema del apóstol Pablo? El amor. El amor. Si no hay amor, escuche, no puede haber misericordia. Escuche, la falta de amor y misericordia nos lleva a hacer cosas indebidas. Por no tener amor, por la falta de amor y misericordia, usted y yo podemos hacer cosas indebidas. Mire, es triste mirar. Usted mira las iglesias hoy. ¿Y qué es lo que se ve hoy en las iglesias? Que la gente, que los pastores y que los ministros están buscando hoy todo tipo de métodos para llenar la iglesia de gente. Pero métodos erróneos, métodos que no son bíblicos. ¿Y saben qué han convertido a la iglesia? Yo he preguntado esto y voy a preguntar otra vez. Si usted aparea un gato con una gata, ¿qué nacen? ¿Ninguno sabe? Gatos. Y si usted apareja un perro con una perra, ¿qué sale? Y si usted apareja a un cristiano con un mundano, ¿qué sale? Mundanos en la iglesia. Y están trayendo a las iglesias estrategias del mundo, en todo, en la música, en las modas, la manera de hablar, las cosas que hacen. Ya la iglesia, en vez de predicar la palabra de Dios, hay muchos lugares donde lo único que se hace es traer como una especie de terapias psicológicas de autoayuda para que la gente aprenda a ser mejor persona. No podemos aprender a ser mejores personas. No, pastor, no, necesitamos aprender a imitar a Jesús. Imitar a Cristo. Y para imitar a Cristo tienes que comenzar por lo que el apóstol Pablo dice: sed imitadores de Dios. ¿Cómo? Hijos amados, amor es lo primero que tienes que imitar de Él.
¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él nos amó a nosotros primero. Y entonces, porque nos amó primero, hay que amar. Y cuando amamos, surge la misericordia. Porque su misericordia ha venido a nosotros. Entonces, la falta de amor, creo que esto es ilógico decirlo, pero hay que decirlo, hace que no nos amemos. ¿O no es así? Surge, hace que no nos amemos. Entonces, en muchas iglesias van a querer más el crecimiento numérico que el crecimiento espiritual. Y necesitamos crecer espiritualmente. Hay muchos lugares que tienen afuera el nombre de su iglesia cristiana y están llenas de personas que no conocen a Dios, que no han experimentado el amor de Dios y mucho menos la misericordia de Dios. Han oído hablar del Señor, pero no lo conocen. Solo han oído hablar de Él. Y escuche, hay mucha diferencia entre oír hablar de Jesús y conocer a Jesús. Hay que tener una relación personal con Él para poderlo conocer a Él íntimamente. Ahora, cuando usted tiene el amor de Dios y la misericordia está en su corazón porque usted ha podido experimentar y valorar la misericordia de Dios, esa misericordia de Dios en nosotros nos ayuda a restaurar a otros. Como lo hizo el Señor Jesucristo con Mateo y con esos invitados que tenían a la mesa. Mire, ellos estaban comiendo a la mesa con Jesús. Pecadores perdidos, pero que el Señor vino a salvar. ¿Usted sabía algo? Esta noche, usted y yo, que éramos pecadores perdidos y que hoy somos pecadores salvos, estamos comiendo en la mesa de Jesús. Estamos alimentándonos de Cristo, porque su palabra es nuestro alimento. Él hoy nos está alimentando plenamente. Entonces, cuando nosotros apreciamos la misericordia de Dios en nuestras vidas, podemos entonces ser instrumentos para ayudar a otros, para ayudar a que otros sean levantados. Yo no sé si usted se acuerda de la historia que hay en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11, donde nos habla de aquella mujer que fueron porque la encontraron en el pecado mismo de adulterio y la trajeron a Jesús. La trajeron no para hacerle una fiesta, tampoco para invitarla a cenar. Oiga, venían con piedra en mano, listos. Que cuando Jesús dijera, digna de muerte, cayera la primera piedra. En la ley del Antiguo Testamento decía que a los dos había que apedrearlos y trajeron solo la mujer. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que en primera fila estaba el que encontraron durmiendo con ella, con piedra en mano. Nada extraño. Nada extraño. Y la trajeron. Y el Señor, con la sabiduría y con su misericordia expuesta, usa unas palabras impresionantes. Todo aquel que esté, ¿cómo dijo? Libre de pecado, tire la primera piedra. Ni los miró siquiera. Y yo me imagino que lo único que se oía era caer piedras al piso. Todos iban armados ya. Y luego la mujer allí, y dice el Señor, óyeme, ¿dónde están los que te acusan? Y esta mujer, me imagino el susto que tenía. Y ella levantó los ojos y no está ninguno. Tranquila, yo tampoco te condeno. Vete. ¿Y qué le dijo? ¿Sigue haciendo lo mismo? Vete y no peques más. Pura gracia y pura misericordia. ¿Sabe qué estamos viendo aquí de Jesús? Restauración y no juicio. Él vino a restaurar esa alma. Él no vino a condenar esa alma. Eso es lo que vemos.
La palabra de Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor Jesucristo hablando en el Sermón del Monte. Esto lo que nos enseña es que si estamos enjuiciando a otros, mañana vamos a ser enjuiciados también. Y también sin misericordia. Sin misericordia. ¿Cuánta falta de misericordia existe hoy en la iglesia a nivel general? ¿Cuánta falta de misericordia? Muchos hoy en la iglesia no tienen en su corazón misericordia hacia los demás. ¿Sabe qué pasa? En vez de hacer lo que la Biblia dice, en la iglesia muchos están mirándose unos a los otros a buscar a ver cuál cae primero. ¿Para qué? Para irse encima. En vez de venir a la iglesia con gozo, con alegría, clamando al Señor, buscando que todos seamos edificados, que todos caminemos en obediencia, hay algunos que llegan a la iglesia y lo único que hacen es empezar a mirar la caída del otro. A ver, y ven que se va a caer y lo empujan para que caiga más rápido. Hay gente que llega a las iglesias y en vez de sentarse a recibir el mensaje de la palabra del Señor, son ahí buscando a ver en qué se equivoca el pastor o el predicador. ¿Para qué? Para que cuando se equivoque, ¡Dios lo que digo! Eso no es misericordia, ahí no hay amor. Ahí no hay nada de estas cosas, hermano. La falta de misericordia existe hoy en la iglesia del Señor. Completamente. Y eso sí da dolor, hermano. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, usted y yo deberíamos mirar. El apóstol Pablo dijo que si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Escuche, usted y yo incluso podemos estar firmes en Cristo, pero eso no significa que seamos mejor que nadie. Podríamos estar caminando lo mejor posible. Eso no significa que seamos mejor que nadie. ¿Por qué? Porque si usted y yo estamos firmes, porque si usted y yo estamos caminando, porque si usted y yo nos estamos esforzando, es por pura gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios traída hacia nuestras vidas. No porque usted y yo seamos algo. Es porque Él ha hecho algo en nuestras vidas. Escuche, si estamos en este caminar es por pura gracia de Dios, es por su misericordia. Hermano, no es porque usted y yo seamos mejor que nadie. El pastor no es el pastor de la iglesia porque es mejor que usted. No. El pastor es pastor por la soberanía de Dios. Punto. Pero todos en la iglesia tenemos que caminar en la misma santidad, en la misma obediencia, con la misma entrega, porque, escuche, cuando el Señor determine que entremos al reino de los cielos, allá no vale pastor, allá no vale predicador, todos somos las mismas ovejas delante del Señor, porque el único grande se llama Cristo, el pastor de pastores se llama Cristo, y el que va a estar en ese lugar direccionando y dirigiendo es Cristo y no el pastor. Es por su gracia, ¿no? Hermano, la misericordia de Dios es tan grande, pero tan grande, que usted se acuerda cuando Jesús estaba clavado en la cruz. No estaba solo. Estaba ahí clavado y habían otros dos. Y es tan grande la misericordia del Señor, pero tan grande, que a los dos le dio la oportunidad de salvación. Pero uno la rechazó. Y aquel que vio a Jesús y creyó en Él, le dijo, acuérdate de mí. ¿Cuándo? Cuando estés en tu reino. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Hoy mismo. Hoy mismo. No tienes que esperar mucho rato. Hoy mismo vas a estar. Hoy mismo. En ese mismo instante en el que usted y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, ahí mismo estamos en el reino. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios se llama Cristo. El reino de los cielos es Cristo mismo. Es grande, tan grande la misericordia de Dios, que cuando estos dos hombres estuvieran ahí, ese que pidió misericordia le fue extendida. Y era un ladrón.
Era un pecador. Y el Señor extendió su misericordia y lo salvó. Y lo salvó, hermanos. Y lo salvó. ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy, hasta en el último momento, si vinieran a un arrepentimiento genuino, pueden alcanzar la misericordia de Dios y la salvación? Puede pasar, hermano. Puede pasar. Porque Dios es bueno. Cuando nosotros miramos la visita del Señor Jesucristo a Mateo, podemos ver que Jesús estaba exponiendo su reputación. Él estaba exponiendo su reputación. ¿Cómo? Jesús con esta gente, ¿qué clase es? Estaba exponiendo su reputación. Tanto Mateo como los invitados que tenía estaban engañando a la gente. Estaban robándole a la gente. Robando y engañando. Pero Jesús los encontró. Jesús los encontró. ¿Y sabe qué hizo? Como a Mateo y a los otros, los cambió. ¿Quién fue el primero a quien cambió? A Mateo. Se encontró con Mateo. Mateo tuvo un encuentro con Jesús y fue cambiado y transformado de inmediato. Como Pablo. Camino a Damasco. Encontrarse con Cristo de manera legítima significa tener un cambio en el corazón, un cambio de mentalidad y empezar a vivir diferente. Hermanos, usted y yo no debemos llegar a rechazar a aquellos que están viviendo en un estilo diferente de vida al de nosotros. Esas personas que están en pecado, esas personas que están en maldad, esas personas que por muchos son desechadas incluso, nosotros debemos acercarnos y predicarles el Evangelio. Por pura misericordia, para que el Señor los salve y los perdone. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar a quien Él quiera. Porque Él tiene el poder de hacerlo. Ahora, cuando usted y yo miramos la queja de los fariseos, ¿saben qué estaban haciendo los fariseos? Como habitualmente lo hacían. ¿Qué? Lo que decía hace un rato. Ellos estaban buscando la caída de Jesús. Ellos en todo momento estaban tratando de atrapar a Jesús en algo indebido para irse de encima. Y pensaron que esta era la oportunidad. Como quien dice, ajá, o sea que, velo, aquí fue, lo cogimos de susto, de sorpresa, no la va a entrar a creer. Tranquilo, Jesús, estás donde no deberías, ningún judío se sentaría con ellos y te está sentando en medio de todos estos pecadores. Vamos a por él. Aquí fue, nos dio el lado, vamos por él. Y empezaron a hacer, ¿sabe qué? Hablarle a los discípulos. Porque no le dijeron a Jesús. Ninguno de ellos le dijo, oiga Jesús, venga, ¿usted qué hacía ahí? No, empezaron a querer dañarle el oído a los discípulos. Oiga, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Tengamos cuidado, hermanos. Hay muchos enemigos de la misericordia dentro de la iglesia que te quieren dañar el oído. Y hay que tener cuidado con eso. Esos que quieren dañarte el oído no conocen al Señor. No han experimentado el amor de Dios y no tienen misericordia. Y el Señor Jesucristo, en su sabiduría, oh por Dios, qué respuesta la que les da. Es increíble, hermanos, impresionante cómo el Señor le responde. A esta gente les dijo, mire, es que el que está sano no tiene necesidad de nada. Es el enfermo el que necesita el médico. Pero ¿y usted le está aliviado para qué va a ir al médico? No, es el enfermo el que necesita el médico. Y yo vine a los enfermos. Yo vine a buscar a los enfermos. Es lo que le está diciendo aquí. Escuche, al Señor le interesan todos, incluyendo los pecadores. Yo no vine a buscar aliviados aquí, yo no vine a buscar gente buena, de hecho no hay ni uno. Yo no vine a buscar a los más refinados, yo no vine a buscar a los doctores de la ley, no, yo vine a buscarlos a todos.
porque están perdidos y yo soy la única manera de que sean encontrados y salvados. Es lo que él está diciendo. Así es que él está hablando. Escuche, la vida cristiana no se trata de buscar a los más populares. La vida cristiana se trata de buscar a los que están perdidos, a los que están enfermos, a los que están caminando a la condenación. Eso que hizo el Señor Jesucristo es lo que usted y yo tenemos que hacer. Usted y yo estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Debemos estar anunciando las buenas nuevas a los pobres, a los solitarios, a los pecadores, al homosexual, a la lesbiana, al drogadicto, al alcohólico, al vándalo, a todo aquel que esté caminando al infierno. Hay que traerle la palabra del Señor. Y es tremendo, porque el Señor Jesucristo, cuando les habló a ellos de esta manera, hizo algo que ellos ni siquiera se imaginaban, hermanos. Mire lo que les dice. O sea, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y sabe que el Señor es tan, pero tan sabio, que se devuelve al Antiguo Testamento. Y se les viene al libro de Oseas, que ellos conocían muy bien, capítulo 6. ¿Y qué les dice? Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El sacrificio está bien en la antigüedad. Hacer los sacrificios y presentarlos está bien. ¿Cuál es el problema? Que muchos podían presentar el sacrificio sin un corazón agradecido y sin un corazón en santidad delante de Dios. Él dice, no. No me interesa el sacrificio sin misericordia. Así que vayan y aprendan. ¿Usted ve el mandato? ¿Qué significa misericordia? Porque ustedes no saben lo que significa misericordia. Ustedes no han podido experimentar la misericordia, lo que les está diciendo. Yo no vine a buscar gente justa aquí. Yo vine a buscar a pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Hermanos, cuando el Señor vino a morir en la cruz, vino a buscarnos a usted y a mí. Porque usted y yo lo que menos éramos justos. Pecadores caminando al infierno. Y a esos pecadores vino a buscar para que usted y yo nos arrepintiéramos. Pero escuche, cuando usted y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe y experimentamos su amor, su gracia y su misericordia, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Usted y yo somos transformados de adentro hacia afuera. Nuestra manera de pensar, nuestro corazón malo y perverso tiene que cambiar. Y lo primero que surge es que usted y yo empezamos a ver el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y entonces nosotros empezamos a actuar con amor y misericordia. Hermanos, Dios a nosotros no nos pagó conforme a nuestro pecado. Debería haberlo hecho. Esa es la misericordia de Dios. Nos vio en la miseria. Miseria humana éramos. Éramos completamente miserables, destituidos de la gracia de Dios. Y Él extendió su mano de favor sobre nosotros. Y sabiendo que nosotros lo que deberíamos recibir como pago era el infierno, no nos cobró, no nos pagó, no nos cobró, no nos pagó como lo merecíamos. Sino que al contrario, nos bendijo a pesar de que no lo merecíamos. ¿Y cómo nos bendijo? Matando a su Hijo en la cruz, en vez de matarnos a nosotros. Esa es la misericordia más grande de Dios. Nos mostró su gracia, su misericordia y su amor. Pero ¿sabe para qué? Para que usted y yo entendamos, vaya y aprendan, miren, experimenten lo que yo hice a través de mi Hijo en la cruz del Calvario por ustedes. Cuando lo experimenten, entonces lleven a la práctica esa misericordia.
Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Visualizar, mirar, apreciar que usted y yo no merecíamos nada de Dios. Mateo lo experimentó. Él vio que era un hombre malo y perverso y pecador. Y Jesús se le acercó. Jesús lo llamó. Jesús lo cambió. Jesús lo transformó. Él encontró el más preciado tesoro que podía haber en esta tierra y no se lo quiso guardar para sí. Él llamó a otros, llevó el mensaje a otros, les hizo la invitación para que recibieran, para que conocieran a Cristo. Usted y yo necesitamos entender ese mensaje que vino a nosotros y llamar a otros pecadores a que vengan al arrepentimiento. Pero necesitamos entender, necesitamos aprender lo que significa la misericordia de Dios para nuestras vidas. Esto es un llamado a que usted y yo aprendamos lo que significa misericordia. Cuando vives una vida de mentira, cuando vives una vida de engaño, cuando dices que eres cristiano y te comportas de otra manera, cuando dices que eres cristiano y luego estás deleitándote con la música del mundo, dando mal que decir a la gente, cuando te ven consumiendo licor, cuando te ven haciendo cosas indebidas, cuando estás en crítica, en murmuración, en chisme, cuando estás haciendo lo que Dios dice que no, entonces estás viviendo una vida de mentira y de engaño. No tienes misericordia porque con eso estás conduciendo a otros a pecar. Pero escucha, aún así la misericordia de Dios está expuesta para que vayas, la conozcas, la experimentes y seas salvo. Por pura gracia, solo por la gracia del Señor. Yo le hago una pregunta. Piénselo primero, aunque no hay que pensarlo mucho. Pero hay que digerirlo primero, antes de decir amén. ¿Usted verdaderamente cree que Dios le ama? ¿Usted cree que Dios ha tenido misericordia de su vida? Ahora, ¿ha aprendido usted a tener misericordia de los demás? Si usted quiere ver almas cambiadas y transformadas que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, primero usted tiene que aprender qué significa misericordia. Primeramente. Para poder amar las almas como Cristo las ama. Y a los que ya amó y salvó, amarlos como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hay que aprender qué significa. Escuche, esto es lo que Dios desea más que cualquier religión, más que cualquier ritual religioso. Esto es lo que Él más desea. Él espera que su iglesia exprese su misericordia hacia los pecadores de este mundo, ofreciéndoles el camino a la salvación. Y seamos sinceros, no hay sino uno. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Solo Cristo es el camino a la salvación. Solo Cristo es el camino al perdón de pecados. Solo Cristo es el camino a la vida eterna. Y si ya lo tienes, necesitas mostrárselo a otros. Y si no lo haces, todavía no tienes misericordia. Por eso Él dice, ve y aprende lo que significa misericordia. No critiques, no murmures, no señales. Ora, clama y busca levantar al caído. Es verdad, hay algunos hermanos en la iglesia que están caídos. Usted los quiere levantar y ellos no se dejan. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es tener misericordia. Ya si el hermano o la hermana no se dejan levantar y quieren seguir en su vida de pecado, Señor, seguimos orando y haz la obra. Y al igual, la obra es de Él. Pero hermanos, usted y yo tenemos que tener un corazón compasivo. Un corazón compasivo, un corazón que se duele para poder expresar misericordia al perdido. Espero que este mensaje te conduzca a esa misericordia de Dios y puedas examinar tu corazón si verdaderamente estás experimentando el amor y la misericordia de Dios para que expreses y muestres esa misma misericordia a los que tienen necesidad de recibirla. Oremos al Señor y que Él nos ayude a tener esa misericordia.
Señor y Dios y Padre de la gloria, te damos gracias en esta hora porque una vez más tu palabra ha venido a nuestros corazones, porque tu palabra, Señor, ha sido expuesta con un propósito. El propósito de apreciar tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, tu poder, tu grandeza, pero sobre todo que has venido a hablarnos y decirnos que nosotros debemos expresar misericordia y experimentar misericordia. Por favor, Señor, ayúdanos a recibir tu palabra, a recibir este mensaje de tal manera que podamos experimentar lo que Mateo experimentó, pero que también hagamos tal como él hizo. Él preparó un banquete, él invitó a los pecadores. Dios mío, ayúdanos a preparar ese banquete de tu palabra e invitar a los pecadores para servirles en la mesa el manjar glorioso de tu palabra, para que ellos sean alimentados, sean salvados, sean perdonados y reciban la promesa de la vida eterna. Ayúdanos, Dios mío, a experimentar tu amor, tu fidelidad y tu misericordia, para que cada día recordemos que estamos sentados a la mesa del Rey, que estamos caminando en dirección a la eternidad y que tú, Señor, nos has puesto la eternidad en nuestras manos y se llama Cristo, y que un día cerraremos los ojos en esta tierra y los abriremos en tu maravillosa presencia si verdaderamente hemos sido salvos. Así que en tus manos nos encomendamos para que seas tú obrando por medio de tu palabra en nuestras vidas y nos conduzcas, Señor, a buscar al perdido y a llevarle el verdadero mensaje del Evangelio, pero que nuestro corazón sienta la necesidad, el dolor y la angustia que sintió tu Hijo en la cruz del Calvario y que moría solo por amor, que nosotros, por amor a tu Hijo, por amor a ti y por amor a las almas, llevemos ese mensaje para que sean alcanzados para la gloria de tu nombre. Salimos de este lugar creyendo que tu presencia va con nosotros y que así mismo nos llevarás en bendición y en tu victoria a nuestros hogares, y que podamos meditar, reflexionar y seguir llevando ese mensaje a aquellos que no te conocen, para que te conozcan y vivan para tu gloria. En tus manos nos encomendamos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, Dios les guarde y que tengan feliz noche.